Hola a todos, soy Caterina y en el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre el arquitecto del futuro. Me gustaría traer esto aquí porque me parece una idea muy divertida y creo que es algo que, bueno, es una pregunta que yo me hago precisamente porque cuando yo digo que ayudo a los arquitectos a lograr y consolidar su independencia profesional, esto quiere decir que realmente nosotros hacemos una lectura sobre el mercado y para eso es necesario ver hacia dónde se dirige el mercado. Y para eso es importante hacerse la pregunta de cómo es ese arquitecto del futuro, ¿no? O sea, hacia dónde nos dirigimos. Porque si no hacemos esa lectura y si no nos movemos a favor del mercado, es muy difícil hacer de esto un medio de vida libre, estable y próspero. Con lo cual, esto es una pregunta que yo me hago y es una pregunta que trabajo a diario con las personas con las que trabajo mano a mano. Entonces me gustaría traer esto aquí como una opinión, esto es mi percepción, me gustaría traeros como dos ideas sobre este arquitecto del futuro que yo me imagino y me encantará que en los comentarios vosotros suméis y seguís aportando a esta opinión para sumar y crear un concepto pues entre todos, ¿no? Entonces, yo ahora mismo me encuentro en Grecia, me encuentro en Atenas y bueno, pues básicamente estar en lo que puede ser como la cuna de la arquitectura occidental, pues me hace reflexionar sobre esta profesión, sobre, bueno, pues como sus orígenes, ¿no? Digamos como los sistemas constructivos, como el pilar, la viga, como en lo que se inspiraron a lo mejor los grandes maestros de los que yo bebí cuando me formé. Entonces, todo esto me ha hecho pensar, ¿no? Y me ha hecho pensar en la evolución de esta profesión y en ahora dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, aquí me gustaría daros como dos ideas que yo pues, he sacado de mis propias conclusiones para compartirlas y me encantará que suméis después vosotros en comentarios, ¿vale? Y estas dos ideas son, la primera, pienso que el arquitecto del futuro no va a tener la formación, no va a recibir la misma formación que hemos recibido nosotros. O sea, no va a ser una persona que reciba un programa de estudios como compacto, estanco y digamos como limitado, ¿no? Como no va a estudiar 6 años, 7 años, 8 años para por fin llegar a ese título y poder ejercer como le han dicho que iba a ejercer. No, creo que eso va a cambiar. O sea, realmente pienso que el modelo universitario es un modelo que ha ido degenerando en un sistema de producción industrial de arquitectos. Creo que ha perdido toda la esencia, creo que además está roto, así realmente lo pienso. Genera profesionales que no saben generar su propio trabajo, con lo cual me parece como que realmente está roto, es un sistema que está roto y pienso que tiene los días contados. Yo creo que al sistema universitario que hoy en día conocemos le quedarán pues 5 años como mucho, si no ya hay escuelas y universidades que están haciendo cambios. Entonces, ese arquitecto del futuro me imagino que se forma, digamos, como en un programa de estudios mucho más ecléctico y tiene la capacidad de configurar y diseñar su propio programa de estudios. Es decir, no va a estudiar arquitectura, como no va a estudiar derecho o medicina, sino que realmente va a ser una persona que pueda ver cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son las necesidades del mercado y en base a eso configurar un programa de estudios para poder ofrecer un servicio singular, ¿no? Entonces es una especie como de especialización, es medio especialización, medio artista total, o sea, es como realmente abrir el abanico. O sea, yo me imagino que el arquitecto del futuro, por ejemplo, coge y se forma y se hace un módulo, por ejemplo, de, oye, principios básicos de arquitectura o temas arquitectónicos, constructivos, a lo mejor una base, ¿ok? Pero luego a lo mejor se hace, yo qué sé, pues estudia unos temas de biotecnología y luego se hace un módulo de no sé qué, de sistemas de producción industrial de materiales sintéticos, por ejemplo. ¿Ok? Y suma todo eso y con todo eso puede ofrecer un servicio particular, que a lo mejor es, pues, yo qué sé, como, pues no sé si a lo mejor de repente diseña una especie de prótesis que sumado a otros elementos, pues hacen un elemento mayor y sirve para otra cosa. O sea, estamos como mezclando los sistemas de la arquitectura, ¿no? de la configuración del orden, estamos mezclando eso con un tema biotecnológico, biomecánico, anatómico, con un tema de materiales, ¿no? En este caso he dicho sintéticos, pues porque me ha salido así, pero realmente esto es lo que yo me imagino y realmente esto es lo que yo hago hoy en día. O sea, yo todos los días de mi jornada laboral yo dedico un espacio para formarme y eso es importantísimo y yo elijo y configuro en qué me quiero ir formando. Y yo voy diciendo, ah, mira, pues esto, vale, tal. Y voy sumando a mi propia formación. Y en base a eso yo puedo ofrecer un servicio que es singular. Entonces creo que esto es
no solo me parece fascinante y súper divertido, por supuesto mucho más divertido que estudiar 6 años una movida que te como súper rígida, ¿no? Y entonces al final sales con un título y realmente no sabes ni para qué es el título, ¿no? Ni para qué te sirve ni qué puedes hacer con él. Me parece como mucho más divertido que eso. Y pienso que el arquitecto del futuro va a estudiar de esa manera. Y luego la segunda idea, y esto tiene que ver un poco enlazando con lo que acabo de decir, es que el arquitecto del futuro creo que no va a estar vinculado necesariamente con la edificación, es decir, con la materia, no va a estar vinculado necesariamente con el hormigón, con lo material, sino que creo que el arquitecto del futuro debería empezar a codearse y a acercarse mucho más a lo intangible también. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos en un mundo más intangible. Y yo no sé si la superficie terrestre acabará siendo como la superficie que describe Isaac Asimov en Trantor, ¿no? Que al final es toda la corteza de la superficie terrestre está construida. No sé si vamos a llegar a eso. Si llegamos a eso, entonces sí tenemos trabajo, nos queda trabajo, pero si ese no es el plan, realmente habrá un momento en el que ya no haga falta construir más. Entonces, realmente todo lo que se está construyendo, un gran porcentaje es intangible. Y creo que los arquitectos, y lo digo porque yo he ejercido en este mundo intangible como arquitecta, pero en algo que no me habían enseñado durante mi formación, pero que vi que con mis habilidades como arquitecta podía ofrecer un servicio genial, es el mundo de lo intangible. O sea, por ejemplo, el mundo de la información, por ejemplo, el mundo de pues, todo esto de las ciudades, el urbanismo, la movilidad, la comunicación, la conectividad, todo el mundo online, por supuesto. O sea, las plataformas online tienen estructuras, tienen arquitectura detrás. Y todo eso hay que pensarlo y hay que organizarlo. Y los flujos. Entonces, creo que el arquitecto podría abrirse mucho más, y creo que es realmente hacia donde nos dirigimos, hacia el mundo de lo intangible, como hacia el mundo de lo no material. Y creo que eso es fascinante. Yo personalmente me lo he pasado genial trabajando en ese mundo también. Y por supuesto que hay marrones, o sea, no se caen las cosas y no muere la gente porque afortunadamente es el mundo de lo intangible, por lo menos no directamente. Pero oye, es que es un mundo por explorar y es un mundo al que cada vez el mercado le da más peso, y creo que el arquitecto debería como escuchar, ¿no? Como, oye, los cantos de las sirenas, como hacia dónde van, ¿no? Para poder hacer, digamos, una evolución coherente y a favor del mercado, porque si no, nos vamos a quedar fuera. Entonces, realmente pienso que el arquitecto es un constructor de sistemas. O sea, nosotros pensamos en vigas y pilares, pero realmente estamos pensando en sistemas. Nosotros pensamos en cerramientos y en carpinterías, pero esos son sistemas. Y todo eso que nosotros hemos adquirido, esa manera de pensar más abstracta, o sea, abstrayéndonos del pilar, abstrayéndonos de la viga, creo que todo eso se puede llevar a otros campos y creo que tiene un valor enorme. Y creo que nosotros, cada uno, debe encontrar su hueco. Y aquí yo me imagino que el arquitecto del futuro pues realmente es una persona que consigue aportar en otras ramas que aparentemente no tienen nada que ver con la arquitectura que nos enseñaron en la escuela. Entonces, bueno, yo me imagino, por ejemplo, una formación, ¿no? Para los arquitectos en las que de repente pues una clase la dé un ingeniero aeroespacial, otra clase la dé pues un matemático o un experto en criptografía, o otra clase la dé un experto en blockchain o un experto en, yo qué sé, o un músico, ¿sabes? Es que realmente es como mezclar este tema del artista total, pero que cada uno diseñe su programa de estudios. Creo que eso tiene un valor enorme y creo que además ahora es posible. Entonces, bueno, estas son como las dos ideas, como por un lado la formación y luego por otro lado creo que vamos a dejar de relacionarnos tanto con lo edificatorio y vamos a empezar a trabajar con el mundo de lo abstracto. Y bueno, pienso que realmente ahí hay, o sea, un mundo por descubrir para nosotros. Y creo que se nos abren un montón de oportunidades que no estamos consiguiendo ver porque estamos ahí como con burros, como, no, yo solo puedo hacer proyectos. Y no, realmente abre tu mente, ¿no? Y bueno, pues me encantará que suméis a esta opinión. ¿Cómo os imagináis vosotros al arquitecto del futuro? ¿Hacia dónde creéis que se dirige esta profesión? Y bueno, pues me encantará ver vuestros comentarios y sumar a todo esto. Así que muchas gracias y seguimos por aquí.